Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a Niebla. Aquí vamos a presentar digamos, una de las grandes luces que va a dispersar la niebla de este festival, esperamos, que va a ser aquí Liu. Tenemos con nosotros a María José, que es su intérprete, al autor, Liu, yo mismo, Miquel, y nos acompaña Elías, buen amigo, mejor persona y blogger de referencia. Entre todos pues vamos a acompañaros esta horita para daros a conocer un poquito al autor. Liu hace mucho que se mueve ya dentro de lo que es el género fantástico. En España hace 2 o 3 añitos, yo diría, que ha empezado a ser conocido. Ha estado mucho tiempo escribiendo relatos, de hecho tiene más de un centenar de relatos publicados, muchos de ellos premiados, y es autor de uno de los relatos, además traducido al español, El zoo de papel, que ha recibido más premios en la historia de la ciencia ficción, concretamente el que digo, El zoo de papel, que tiene el premio Hugo, el premio Niebla, el World Fantasy Award y además un premio Ignotus, el primer relato de toda la historia de la ciencia ficción en tener todos estos premios. En España, como digo, están publicados 3 o 4 relatos suyos en la serie de antologías Terranova, también se puede encontrar en El mar de lluvias y otros relatos, y en la web de relatos traducidos, Cuentos para Algernon. De todas maneras, la primera obra larga, o sea, recientemente ha publicado la que es su primera novela, aquí tenéis, magníficamente editada por Alianzas, que es La gracia de los reyes, y que va a ser el tema principal del encuentro de hoy. Mañana habrá otro encuentro, en el cual estará también presentando Elías, en el cual hablará de sus relatos, que próximamente podréis leer también publicados en español, no estoy seguro cuándo tiene que salir, que es The Paper Menagerie, Another Stories, El zoo de papel y otras historias. También va a ser publicada en Alianza, que aunque va a ser el tema de la charla del próximo día, sí que quiero decir que es una selección de 15 relatos de los más de 100 que tienen publicados, con lo cual hay donde elegir y bueno, pues que va a ser un libro más que recomendable para haceros a la idea de la obra que le ha llevado a la fama. Esta es la obra que le va a acabar de propulsar, ya veréis. Lo primero que decir es: hola Ken, ¿qué tal? Y sí que me gustaría que empezara un poco explicando pues, al público cuáles son las diferencias como escritor a la hora de plantearse sus relatos o a la hora de plantearse una obra más extensa, pues como puede ser La gracia de los reyes, que además forma parte de una especie de saga formada por 3 novelas. So, I sort of use a biological metaphor to explain this. Short stories and novels are really very different creatures. Short stories are like insects, whereas novels, especially the sort of novels I write, are more like elephants. And it is not possible really to just scale up an insect to the size of an elephant. Para decirlo brevemente, utilizaría un símil de la biología. Un relato corto sería semejante a un insecto, mientras que un libro como este es más bien un elefante. Nunca podemos agrandar un insecto hasta convertirlo en el tamaño de un elefante. So let me explain a little bit. So insects are actually designed on an entirely different body plan than mammals. So there's actually a size limit to how big insects can be. They don't have an active circulatory system. And so the way they breathe is by passively passing air into their bodies through these spiracles. And this is a kind of model that can't be scaled up. If you multiply a small insect, an ant or something, to the size of an elephant, it will literally choke to death because it cannot breathe at that size. Estaremos hablando un poco del diseño, de cómo están diseñados los insectos y los animales. Por ejemplo, si los comparamos con los mamíferos, realmente hay un límite del tamaño que pueden tener. Por ejemplo, si estamos hablando de su sistema, de su manera, de su aparato respiratorio, lo que le sucedería, por ejemplo, a una hormiga es que si lo agrandáramos a la medida de un elefante, le sería imposible respirar. So you can't just blow up a short story into a novel. You can't just say, I'm going to write every piece of a short story longer and then I'll end up with a novel. That's just not going to work. You're going to end up with a very boring novel.
Desde luego lo que no se puede hacer es decir, voy a coger un relato corto, lo voy a hacer explosionar hasta que tenga un tamaño como si fuera un libro, porque realmente eso no respira, no funciona. In fact, I think that's actually the problem with a lot of very old novels. If you read some of the oldest novels in the English language, like Clarissa or something like that, these are massive, massive tomes, and they're incredibly boring to a modern audience, mainly because they are constructed along lines of short stories just blown up to a very large size. Esto, creo, desde mi punto de vista, es un problema con las novelas antiguas, sobre todo novelas inglesas antiguas, por ejemplo, Clarissa, donde se ve que se ha pasado de un relato corto y de manera artificial se ha creado una novela. Eso resulta muy aburrido y, por tanto, es algo que se ve que no funciona. And I think this is, one of those examples where I think a medium does evolve over time to be different. There are eternal verities, if you will, in narrative from the days of the Iliad, but at the same time, there have been changes in the way audiences expect their stories to be told. And at a certain time, you can write a novel like Robinson Crusoe and make it into a bestseller. But these days, you just can't do that anymore. And the way I sort of think about it is, there was a time in our planet's history when you could have insects almost the size of dogs because there was a lot more oxygen in the air. You could actually have a body plan like that and have insects survive, but now there's less oxygen and you can't do that anymore. And something similar has happened to our attention span in the way written narratives function. Realmente ha habido una evolución. Por así decirlo, se ha producido para empezar un gran cambio en el público. Por ejemplo, a día de hoy, publicar una novela como Robinson Crusoe ahora mismo realmente no funcionaría, puesto que la capacidad de atención o de retención por parte del público ha disminuido bastante. Por ejemplo, esto hago otro símil, como hubo un tiempo en que a lo mejor teníamos mucho más oxígeno en nuestro planeta, pero desde luego eso ya no es la situación que se produce ahora. Which actually sort of brings me to my last point, which is kind of interesting. If I can have raise a thing. This is actually sort of a strange novel in a lot of ways, because I wrote it in some ways to be an elephant-insect hybrid. So it's structurally extremely strange. I just explained to you a lot of ways how narrative expectations have changed. But this book deliberately tries to do a lot of things that are actually very old and classical. A lot of the ways it tries to tell stories are very, very old. In some ways, this book feels like a modernized dinosaur, if you will. It is structured in a lot of ways like a much older kind of narrative, even though it's written for a modern audience. And one of the ways I've sort of done that is by taking parts of the novel and wrote them as though they are small, short stories. So it's a very strange narrative. It's a novel that in a lot of ways tries to yearn back to a much older way of writing. And even though it's an elephant, there are pieces of it structured just like insects. And so it's strange. Mi novela, digamos que es un constructo extraño en muchos sentidos, porque en realidad sería este híbrido entre el insecto y el elefante. Por así decirlo, lo que he hecho es traer la tradición literaria más antigua a una novela moderna. Y también, por otra parte, podríamos decir que hay partes de la novela que están escritas como capítulos cortos, pero de nuevo dentro de una novela. Es, como digo, una narrativa extraña, y por así decirlo, como digo, es este híbrido entre elefante e insecto. Como estás comentando un poco en The Grace of Kings, en La Gracia de los Reyes, retomas una manera de contar historias que es muy clásica. A mí me interesa especialmente cómo los personajes que aparecen en esta novela nos recuerdan a los grandes héroes pues, de las tragedias griegas, de obras que hoy en día pues, han cambiado un poco. No son los típicos personajes que estamos leyendo en la fantasía moderna, con ambigüedades, con grises, sino que son personajes más grandes que la vida, que son capaces de grandes hazañas, pero a la vez tienen defectos que los hacen caer. Me gustaría que nos contaras un poco por qué te interesaba explorar este tipo de personajes y cómo los usas en tu novela. So this is really a question about artistic technique. So
I really think that modern fantasy, in a lot of ways, now show the influence of modernism even more than mainstream literature. By which I mean this: modernism, as a literary movement, really changed the way we perceive what is a psychologically real character. It used to be that we thought of characters as real by what they did. Modernism really changed that, and now we think of a character as real by the complexity of their inner lives, of their inner psychology. That's what Mrs. Dalloway sort of changes. It's not a novel about how much that happens, but rather about how the character thinks, the quality of their thoughts, and the way that we can identify with the complexity of those thoughts. Estamos hablando entonces de una cuestión que tiene que ver con la técnica artística. Sería algo así como una diferencia con el modernismo, en el que se hablaba de cosas distintas. Esto cambió de alguna manera la percepción de la literatura y de cómo se trata a los personajes. Él quiere que sean unos personajes reales, que tengan complejidad psicológica. No es tanto sobre cómo cambian, sino la calidad, por así decirlo, de sus pensamientos. ¿Qué es lo que están sintiendo y por qué lo piensan? And this is very obvious in the way we evaluate modern fantasy. Song of Ice and Fire really is just the combination of this trend. But the kind of epic fantasy that we like now are epic, not so much because of what happens in them, but are epic because of the number of points of view and the depth with which the author delves into the inner psychological complexity of each character. Esto es algo muy obvio en Canción de Hielo y Fuego. Es épico no tanto por lo que pasa, sino también por el número de puntos de vista que se ofrecen y que se ve, donde se puede ver la complejidad de cada uno de los personajes desde el punto de vista psicológico. But to me, just because everyone is doing things a certain way doesn't mean I want to do it that way as well. So I wanted to try something different. It's really interesting to me to think about how modernism, as it echoed through epic fantasy, really moved epic fantasy away from the epic roots and into a modern novelistic set of narrative conventions. Epics, if you go back to epics, both in the West and in Eastern traditions, they are very different in the way they depict characters. Epics are really foundational myth for cultures. So in that way, the characters are not real because they're psychologically complex. They're real because they reflect very deep myth that cultures want to tell about themselves. Además, quiero decir que todo el mundo hace ahora este tipo de épica y realmente yo no quiero hacer lo mismo. Pienso que el modernismo alejó a la literatura de las raíces más tradicionales. En realidad, si vamos a la épica como tal, es un concepto muy distinto. En realidad se basa sobre los mitos fundacionales de la cultura. Y esto es lo que precisamente hace que se conviertan en personajes reales, porque hablan de lo más profundo de las creencias de una cultura. So, just because everyone around me is painting these photorealistic oil paintings doesn't mean that I wanted to do the same thing. So I wanted to evoke a very much older tradition, brush paintings, if you will. If you look at brush paintings now, a lot of people will say, well, these characters, these portraits are not real. They don't look as realistic as we're used to. Well, of course not, because the aesthetic is very different, and then what you're trying to do is very different. And so the kind of characters I was trying to portray in The Grace of Kings are closer to these epic heroes, closer to these brush painting heroes, if you will. They're there as archetypes to evoke a foundational myth about a people coming together and about a people trying to invent themselves. And that's kind of the story that I wanted to tell. El tipo de historia que yo quería contar es un poco contrario a esta tendencia que existe por dar unos personajes hiperrealistas, por así decirlo. ¿Por qué no pensamos en personajes pintados al óleo más que con fotorrealismo? Mi estética es muy diferente. Yo quiero que mis personajes estén más cercanos a la épica, a los mitos fundacionales. Y de alguna manera creo que eso hace que la gente se junte y que entienda lo que yo les quiero decir.
Y en ese sentido, ¿cómo te ayuda el hecho de recurrir a una tradición, digamos, folclórica o mitológica como la oriental? Que es una cosa que en tus relatos ya haces, o sea, mezclas tradiciones occidentales con tradiciones orientales, y en el caso de la Gracia de los Reyes es algo muy, muy claro, ¿no? De alguna manera porque a mí me parece que si vamos a uno de los que siempre se citan cuando hablas de épica, como puede ser Tolkien, también tiene un componente fundacional, de mito fundacional, aunque después se haya imitado hasta la saciedad, si quieres, y hasta, pues recientemente se haya innovado un poco. ¿Qué crees que te aporta el hecho de recurrir a una tradición narrativa o épica o lírica diferente, como es la china en este caso? So, this is a difficult question because I think what I really do is I try to tell actually very American stories fundamentally, because no matter what traditions I'm drawing on, ultimately what I'm really trying to tell is a very American story, because what I'm using the traditions for is to retell a myth about a people, about who they are. Realmente esta es la pregunta más difícil. En realidad, lo que trato de contar, a pesar de que me esté basando en esta folclore y literatura china, es algo muy americano. Da igual que se base en esta tradición. A fin de cuentas, lo único que estoy haciendo es volver a contar, o contar desde otro punto de vista un mito, una tradición. So, here's what's interesting, right? Every culture has their own foundational narrative. For the English, it might be about William the Conqueror and the great Anglo-Saxon heroes and Beowulf. For the Chinese, it's really the founding of the Han Dynasty in a lot of ways, because that's when the Chinese, as a culture, began to think of themselves as a people in that sense. The Americans are somewhat unique in that our foundational myth are about the American Revolution, and our myth is very much about taking other myth of people who come before us and then forging something new out of it. Lo cierto es que cada cultura tiene su base cultural. Por ejemplo, si hablamos de la literatura inglesa, podríamos hablar de Guillermo el Conquistador, las primeras épicas de Beowulf. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de China tendríamos que hablar de la influencia de la dinastía Han. Algo muy curioso, sin embargo, de los estadounidenses es que nos basamos principalmente en la Revolución norteamericana, y a través de esto se ha visto que lo que solemos hacer es coger mitos de otros lugares, de otras partes, y a partir de ahí crear nuestra visión. So, if you look at the American foundational myth, it's very interesting. We speak about our history from the Anglo-American tradition. We speak about our tradition from Roman and Greek democratic practices. But always these historical pieces are used to tell a new story about American exceptionalism, about the ways that America is different and the new people. And in a lot of ways, that's what I do in my work. The Grace of Kings, for example, is sort of a reimagining of a foundational Chinese story. But I do it in a way to really tell an American tale, because it's about how a people comes to be reinvented. And it's a retranslation, if you will, of a foundational myth into a new interpretive framework. And that's what Americans always do. Lo que los estadounidenses siempre hacen es crear un nuevo marco reinterpretativo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra historia, podemos utilizar el enfoque de, la tradición angloamericana, la influencia de Grecia y Roma, pero en cualquier caso siempre utilizamos estas plantillas, por así decirlo, para encontrar nuevas formas de describir la particularidad de la tradición americana. Creamos un nuevo cuento. Por así decirlo, como digo, es un nuevo paradigma traductivo, por así decirlo. The Grace of Kings es desde luego fantasía épica, pero tú la has calificado como silk punk. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es el silk punk.
Okay, so soapunk is a term I came up to just sort of give people a shorthand about what the novel is like, and there's a silly way to explain it. So when I was talking to my editor at first, he was trying to figure out a way to explain it in short sentences so I could tweet about it. So we said something like, it's War and Peace with airships. It's like Romance of the Three Kingdoms with submarines. It's like the Iliad, but there are intelligent whales. En realidad, lo de silk punk, este término me lo he inventado, sinceramente. Por así decirlo, es una manera tonta de llamar la atención sobre la novela. Cuando hablé con el editor, estábamos pensando cómo lo podíamos publicar en Twitter, en tweets, y entonces podemos decir, bueno, esto es una mezcla de guerra y paz con naves que vuelan, o el romance de los tres reinos con submarinos, o la Ilíada, pero con esta terminología un poco ad hoc. So I'll give you a more serious explanation. Soapunk is obviously modeled in some ways on steampunk. So steampunk is about extending the Victorian era's technology aesthetic, and in some ways its moral aesthetic, and trying to tell a story, a fantasy story, really based on that world, extending that vocabulary out. Soapunk is similar. It just takes as its inspiration the antiquity of East Asia rather than Victorian England. And what I do is I treat technology really as a language and then try to elaborate it and then find out where it could go. Hablando ya en serio, evidentemente no es una tontería. En realidad estaríamos cogiendo el modelo de lo que llamaríamos el steampunk, retrofuturismo, podemos decir. Vale. Y sería un poco como se hace con el steampunk, es decir, coger la tecnología victoriana y explotarla hasta sus máximas posibilidades desde una óptica actual. Sería algo similar, solo que en lugar de centrarme en la época victoriana, yo cojo la antigüedad oriental y a partir de ahí utilizo o invento una tecnología. So, you start the language with a vocabulary consisting of materials that are important to East Asia historically, so like bamboo, paper, wood, ox sinew, silk, these foundational material vocabulary items. And then you add on top of it a technology grammar that's based on East Asian historical romances and actual historical engineering practice. So you add a lot of biomimetics, where you imitate animals, the way you design engineering mechanisms. And you add a lot of wind and water power, because those were traditionally very important in East Asia. And then you try to expand out inventions in East Asia, like literally hot air balloons. Those were invented in East Asia. As well as underwater boats. Again, they were experimented with in East Asia, and then you try to work out where things could have gone. And then so you build up this very elaborate technology language, and then you try to see how such a language would have affected the way East Asian philosophical traditions would work. And then you take all of that and you try to retell the story using the set of tropes derived actually from both Western and Eastern epics. And so that's how you end up with something called soapunk. It's sort of a combination of of science fiction and fantasy. It doesn't feel entirely like fantasy, because magic actually has almost no role in it. There are some magical items and some supernatural beings, but for the most part, the magic is really engineering. And the great wizards are engineers. Por así decirlo, en el silk punk empiezo con materiales autóctonos asiáticos. Estamos hablando del bambú, del papel, de la madera, de la seda, entre otros. Lo que serían materiales fundacionales. A partir de aquí empiezo a pensar en cuál es el lenguaje que se articula a partir de estos materiales y creo toda una gramática tecnológica, por así decirlo. Por ejemplo,
hablo también de máquinas que imitan formas de animales, pero también hablo de utilizar la la fuerza eólica o la fuerza del agua, hablo de los globos aerostáticos, de las pruebas que se hicieron también de barcos que fueran sumergibles. Se construye, por tanto, este lenguaje tecnológico y lo que hago es reflexionar sobre cómo habría afectado a la filosofía, a la tradición, a la manera de pensar su existencia. Es, por así decirlo, unir los tropos entre Oriente y Occidente. Por así decirlo, sería una combinación entre la ciencia ficción, la fantasía, pero eso sí, no de una manera ligera. Aunque es cierto que también incluyó a seres sobrenaturales que tienen poderes, el elemento de la magia también está presente. En parte de lo que voy a preguntar ahora, en parte ya lo has respondido. Pero una idea que mencionas en el prefacio de The Paper Menagerie, del Zoo de Papel, es que tú no le prestas mucha atención, o para ti no es muy importante distinguir entre ciencia ficción y fantasía, o incluso entre género y mainstream. Aunque es verdad que cuando te paras a mirar tu obra, casi la práctica totalidad de ella tiene un componente claramente fantástico o claramente ciencia ficcional, digamos. Un detalle que a mí, desde el primer momento de saber de La gracia de los reyes y después mientras lo leo me llamaba la atención, es que así como tu ficción corta, la mayoría de ella, no toda, es más cercana a la ciencia ficción, aún y con los matices que tú acabas de decir, cuando te pones a escribir una saga larga, novelas largas, parece que te sientes más cercano a la fantasía. Y me gustaría que comentaras un poco ¿por qué? O sea, si es porque te sientes que te da un poco más de margen a la hora de escribir una obra con más recorrido, o te da cierta más flexibilidad para expresar pues determinado tipo de metáforas, o por qué has recurrido, por qué ese cambio. You're right. I don't really think very much about the distinction between science fiction and fantasy, this has been called out by critics sometimes. I think one critic said of my work that my fantasy reads like science fiction and my science fiction reads like fantasy. And I think she meant it as a criticism, but I actually take it as a compliment. Es muy curioso, porque en realidad, ciertamente, yo no pienso tanto en esta diferencia entre ciencia ficción y fantasía. Eso sí, por ejemplo, voy a comentar que un crítico, y creo que lo dijo con mala intención, aunque yo precisamente no me lo tomé así, me dijo que en realidad la fantasía, la producción de fantasía parece que es ciencia ficción, mientras que la ciencia ficción parece fantasía. Como digo, para mí no es un insulto. I think of it all as kind of about metaphors. Whether you're reading a work as science fiction or fantasy, the key is the speculative element in the story really is a metaphor, and what you're doing is you're making what is otherwise a metaphor into something that's literally true in your world, so you can talk about it. So instead of just wondering whether people have empathy, you devise a test that will actually test if somebody is human because they have empathy. Instead of talking about mother's love in some abstract way, you make them literal in the form of these animals, paper animals that come to life. En realidad, todo gira en torno a las metáforas, tanto en la ciencia ficción como en la fantasía. Estamos hablando de un elemento especulativo. La metáfora te ayuda a demostrar si literalmente algo es real en tu mundo y a partir de ahí darle todo el sentido. Además, es una muy buena prueba de carbono para saber si estás hablando con un ser humano, si empatiza con esa metáfora. Es un poco similar a lo que sucede con el amor de madre, ¿no? Pues si eso se produce realmente es que es una persona humana. Y esto está también relacionado, por ejemplo, con los animales de papel. And I think there's definitely a pleasure to us in working with something concrete. So, in the same way that they used to teach geometry by having students actually use pieces of paper to fold the figures instead of just drawing abstract diagrams. The idea is that by manipulating actual pieces of paper to fold the Pythagorean theorem and so on, there's a way in which
by working with your hands, by manipulating things, you learn something in a more concrete and more real way than you would otherwise. And I think that's really much the pleasure of science fiction and fantasy. They literalize what otherwise is just a metaphor, so you can work with something concrete. So for example, instead of thinking about the responsibility of the creator towards the created, and then all of these abstract ideas, you create literally a monster that comes to life, and then you quote from Paradise Lost, as Mary Shelley did, so that we can now see that this metaphor for the creator and the created can be made concrete into this monster, and the monster, of course, has never left our imagination since. Es un verdadero placer trabajar con algo concreto. De igual manera que, por ejemplo, cuando tenemos clases de geometría, en ningún caso simplemente se limita a que pintemos algo en una pizarra. Siempre nos lo enseñan doblando el papel, haciendo algo manual con nuestras manos. Es lo mismo que se puede hacer al escribir. Vives algo mucho más real. En lugar de pensar en la relación típica entre creador y creación, creas un monstruo, efectivamente, pero es algo real, es una metáfora. Sería como el Paradise Lost o Mary Shelley. Ha creado un monstruo, efectivamente, pero es algo que está vivo y se conoce, nos hace sentirnos vivos. And so Ian earlier mentioned something about science fiction that I think actually is true. I think despite the fact that I think science fiction and fantasy are not all that distinct, there is one way in which I think they are in fact very different, especially in the ways that people interpret them. In science fiction, no matter what, there's ultimately a fundamental assumption that the universe is knowable. And that limits, to some extent, the kinds of metaphors that you can work with, and fantasy does not really have that restriction. And so that's why I like to work with fantasy, especially in something like my novel, where I felt that that kind of gave me a little more room to play with. Now, here's where it gets a little complicated. Starting with the second book, you will see that my characters actually repeatedly say the universe is knowable in the book. So in a fantasy book where the characters insist on a scientific worldview, that's kind of interesting. And again, it sort of is the way in which I'm uneasy with genre boundaries, and I try to play with them quite a bit. Algo que ha comentado Ian en su charla anterior y que me parece muy interesante, y creo que precisamente es lo que marca la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía, es que en la ciencia ficción se dice que el universo se puede llegar a conocer, de alguna manera que tiene una serie de límites, mientras que la fantasía nos ofrece un marco muchísimo más amplio. Hablando de mi segundo libro, la continuación de este libro, precisamente varios de los personajes vienen a decir esto de que el universo es conocible porque aplican una visión científica de la realidad y del mundo que nos rodea. Y creo que esto es una de las ideas que borra las fronteras entre la ciencia ficción y la fantasía. Leyendo La gracia de los reyes, uno descubre pequeños detalles que son un poco como la punta del iceberg, ¿no? Uno se da cuenta de que debajo de eso hay muchísimo más. Estoy pensando, por ejemplo, en las formas de sentarse. En las formas de sentarse se refleja, por ejemplo, el respeto de una persona por otra, la posición social. También a veces aparecen pues, frases en lenguajes antiguos. Me gustaría que nos explicaras un poco cuánto hay debajo de eso que vemos realmente en la novela y cómo organizaste un poco lo que es el world building, la construcción de ese mundo con sus tradiciones, con sus lenguajes, con su historia, para reflejarlo luego en la trilogía. So this is kind of funny. When I was writing short stories as a short story writer, everything was in my head because everything I wrote was about 5,000 words long, and you can just try to keep everything in your head. You don't really need to know much more than what's in the story because it's too short to put that much detail in it anyway. So even if the world you created doesn't really make much sense if you think about it, as long as the story is under 2,000 words and you have enough pretty sentences in it, it doesn't really matter. No one will know. Es muy curioso porque cuando me dedicaba exclusivamente a los relatos cortos lo tenía todo en la cabeza. En realidad, ¿para qué voy a empezar a pensar en otras cosas si voy a escribir un relato de apenas 2.000 palabras? No necesitas muchos más detalles.
And then when I started writing the novel, I realized that's just not going to work. Because one of the things that modern readers expect is for your world to make sense. Gosh, why would they? One of the ways they sort of try to see if your world makes sense is to see if you make self-referential connections within the world. So this is something that's kind of interesting that I had to learn over time, but the way to make something real is to keep on making internally consistent references back and forth. This is something that conspiracy theorists know about very well, and anybody who wants to create fraud or some sort of fake story knows very well. The way you make something appear real is to constantly have your characters make references to each other and have your own internal theories be consistent by making these connections throughout. So the idea is if you do something in chapter 1 of your novel, readers would love it if echoes of it come up in the last chapter or somewhere halfway through, so that they can see that the world is real because you make all these connections. The denser it is, the more like the web, the more real it is. And this is how we've been trained to think about it. And I really think that the web is to blame for it, because the way we think something is real is because Google can find lots of links to it. Esto... No, it's okay, it's okay. It's okay. Now with... Oh, perdón. I'm so sorry. Bueno, las autorreferencias, las conexiones autorreferenciales a lo largo del libro son una cosa muy importante, porque los lectores modernos es algo que están esperando. Un poco estamos criados en la cultura de las teorías de la conspiración y parece que toda esta referencia adelante y atrás o en distintos momentos cuando estamos leyendo algo y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones, es como que nos asegura y nos mantiene, nos fija en nuestra idea de que este personaje va a hacer tal o cual cosa. De esta manera, al hacer estas autorreferencias en distintos momentos de la novela, esta novela se convierte en algo real. Por ejemplo, si yo en el capítulo 1 del nuevo libro hago una referencia al último capítulo del libro anterior, se pueden establecer todas estas conexiones. Y he de decir que esta idea de las conexiones constantes es un poco lo que nos sucede con las páginas web. Todo esto es culpa de la red. Todo tiene que tener relación, autorreferencia, por supuesto, porque estamos acostumbrados a eso. So that's what I did. In order to do my world building, I essentially used the web as a trick. I built a wiki for my world. I had to learn to take notes and to actually build up a wiki where things would reference each other and explain each other, and everything would be consistent that way. So of course, what ends up in the novel is only a very small part of a much larger body of conspiracy theory building, if you will, where I had to make this world seem real by making constant references to each other. And I wonder if really that's what Tolkien did, and other writers like that. They must have had, well, we know they did that because the estate published, their notes. But essentially, that's what I did. I wrote a ton of notes in the form of a wiki to be able to support the actual novel itself. And it's actually a lot of fun. Sometimes it's more fun to write in the wiki than to write in the novel itself. So I wrote this paper, this academic paper explaining the history of classical Ano languages, which will never make it into the novel. But it was a lot of fun to do it for myself. En realidad, lo que tuve que hacer es una especie de mini Wikipedia antes de ponerme a escribir la novela. Tuve que aprender a tomar notas y acostumbrarme a tomar notas. Tuve que ser muy sistemático de manera que todo tuviera sentido, aunque es cierto que solo una pequeña parte de todo lo que he creado ha acabado en la novela. Como ustedes saben, esto es algo típico, por ejemplo, es algo que hizo Tolkien y de hecho se pueden ver publicadas partes de esa creación. Por lo tanto, por ejemplo, esto es lo que hice y he de decir además que muchas veces escribir esta Wikipedia ha sido mucho más divertido en momentos que escribir la novela en sí misma. Por ejemplo, les digo, hice mucha investigación y podríamos decir que
prácticamente creé una mini tesis doctoral sobre las lenguas ano o sobre las diferentes tradiciones o culturas o elementos culturales. Yo tengo varias más preguntas, pero llevo un rato también antes entre el público y veo que tenemos un público preguntón, lo cual es un lujo. Entonces, creo que es un buen momento para que si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al autor, aproveche. Ahora, por allí veo una mano que se levanta y el señor del teléfono que levanta la mano. Sí. La gracia de los reyes... Sí, hola, buenas noches. La gracia de los reyes es una trilogía. Me gustaría que nos comentaras el estado de avance de los otros dos libros. Y luego, una curiosidad personal. Has comentado que la novela, la trilogía, se asienta sobre mitos orientales, chinos, pero no deja de ser una visión moderna, occidental, para un lector norteamericano. Me gustaría saber, no sé si se ha publicado en China, pero conocer la acogida que han tenido los lectores chinos, si han leído esta novela en chino o en inglés. So the Chinese rights have been sold to an excellent Chinese publisher, and one of my friends is doing the translation, and I really I admire her for trying it, because this is a very difficult book to translate into Chinese, because if you can imagine, it's sort of taking some classical Chinese elements, mixing it up with a lot of classical Western elements, and then sort of now we're retranslating back into Chinese. I can't even imagine how she would do this in a way that makes sense. So I'm curious, just like you, how it's going to work in Chinese. I mean, I think the way, I have some ideas on how the translation could work effectively, but I'm going to leave her alone, because as a translator myself, I very much believe that translators should be allowed to do their own thing on something like this. Yes. Bueno, una amiga mía precisamente está encargada de hacer esta traducción y realmente es muy difícil porque darse cuenta de una cosa, de que estamos hablando de tradición oriental, tradición china, mezclado con elementos occidentales. Es que ni siquiera me puedo llegar a imaginar cómo puede ser realizar esa traducción. ¿Cómo va a ir? Realmente yo no lo sé, aunque eso sí, tengo ciertas ideas sobre lo que yo haría. Aunque, como yo también soy traductor, sé que hay que dejar libertad a la persona que está traduciendo y por el momento esto queda en sus muy buenas manos. So about the next two books in the sequel, so in the series, so the second book, The Wall of Storms, is done. It's coming out in English. Yes, on October 4th. Thank you. And the third book is being worked on. So they're quite different from The Grace of Kings, actually, and on purpose so. So The Grace of Kings is, in a lot of ways, written with a true epic in mind. So the characters are larger than life, the events are larger than life, and throughout there's a sense of legend and nostalgia throughout. So that's the first book. The second book deliberately changes that way of looking at the world, and this is just, I'm following some advice from other writers who have done series, which is you use the first book to set up the world, but the second book should be to turn the world upside down. And so that's what the second book does. Not only does it turn the world upside down, it actually changes the style in which it's written as well. And the third book is supposed to be a synthesis of what's been come before and what's been changed in the revolution. So that's what the third book is going to be like in terms of style as well as content. Con respecto al próximo libro, se va a publicar en Estados Unidos, The Wall of Storms, se va a publicar el 4 de octubre. Pero he de decir que van a ser libros muy diferentes. Así como el primero, estamos hablando de unos personajes realmente característicamente épicos, que son, de proporciones ilimitadas. Estamos hablando de leyenda, tenemos el concepto de nostalgia. En el segundo libro esto va a cambiar. Y esto cambia siguiendo el consejo de varios escritores que me dijeron, mira, en el primer libro estableces un mundo para que todo el mundo se familiarice, pero incluso aquí puedes pensarte en cambiar el estilo, y es lo que he hecho. Y el tercero va a ser una síntesis
de estos dos libros. Hay tiempo para alguna preguntita más. Si alguien tiene... Por allí hay manos que se alzan. I can't announce it yet because because the editor, my English publisher would like to be the one to do the reveal, so I can't. El editor necesita hacer la revisión, por lo tanto, hasta que no lo haga no se puede decir el título. Mi pregunta para Ken Liu era precisamente, y de forma irónica, no sobre sus libros, sino sobre lo de sus colegas. Es gracias a la traducción que hizo Ken del chino al inglés que en el mundo occidental podemos disfrutar del problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Así que yo quería preguntarle si tenía echado el ojo a otras obras chinas de fantasía y ciencia ficción que quisiera hacer llegar al mundo occidental, o si ya estaba trabajando en algún proyecto sobre algún autor chino. Yeah, there are actually many Chinese writers who I wish got more attention in the West. One of them is Chen Qiufan, who also uses the English name Stanley Chen. So he's a good friend of mine, and I've translated a few of his short stories into English, and they've done well. But he actually has a novel called The Waste Tide that has been translated by me into English, and that's probably going to come out soon. Again, I can't say anything because the publisher will be the one to make the announcement. But it is a really good publisher, great editor, someone I've worked with before. So that should give you some hints. But I'm very excited to see that one coming out, The Waste Tide. And of course, I've done a collection of short Chinese science fiction that I've translated, and it's coming out called Invisible Planets. And there's certainly way more work to be done in that area. If this book does well, I hope to do another one with new authors. En realidad habría muchísimos autores chinos que sería interesante que conociéramos los occidentales. Por ejemplo, habla de su amigo Chen Qiufan, que también publica con el nombre de Stanley Chen. De hecho, de él ya he traducido algunos relatos y además tiene una novela en inglés que se llama The Waste Tide, aunque todavía no puedo decir si va a salir publicado o no, pero bueno, ya les puedo hacer un guiño de ojo que probablemente sí, porque en la editorial y el editor todos son muy buena gente y he trabajado con ellos, por lo tanto es bastante plausible. Con respecto a otras traducciones de relatos o de creaciones de autores chinos de ciencia ficción, tengo un libro que se llama Invisible Planets y si va bien, si es bien acogido, seguirán otros. ¿Más preguntas por aquí abajo? Aquí, la señora de primera fila. Por ejemplo, del mismo modo que se publicó la Enciclopedia Galáctica de Asimov o muchas de las notas de Tolkien, ¿crees que habría alguna posibilidad de publicar ese wiki Dandelion que has creado? Not really. I can't imagine I would ever want to do such a thing because No creo que quiera hacer algo así. I mean, honestly, when writers are doing world building, they put in all sorts of stuff in there that are really never meant to see the light of day. Hay cosas que se ponen que no están pensadas para que vea la luz del día. It just wouldn't work. I mean, sort of like going backstage to see how the magic is made. I think for a lot of fans, they think they want that, but they really don't. Because if they actually got to see it, I think they would be very unhappy. Yo no creo que esto vaya a funcionar. Sería un símil como ir a ver un espectáculo de magia y en realidad querer ir detrás y ver cómo se gestionan estos trucos. Sinceramente, por mucho que los seguidores puedan pensar que quieren leer eso, en realidad, de verdad que yo creo que no les gustaría ver, porque se pone mucho que realmente no está pensado para que se vea. I mean, in fact, you know, there's a really good modern version of this. To Kill a Mockingbird is a great novel, and the so-called
new prequel is in many ways what we think of as, in fact, what she wrote originally before she rewrote it into To Kill a Mockingbird. And it was published, and many fans thought they might want to see such a thing, and I dare say most fans now think they did not. So that's the reality of it. Para poner un símil actual, es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Bacon, un centinela, que se supone que vino antes que matar a un ruiseñor. Ahora que se ha publicado y que en realidad se supone que es lo que hizo la autora, como una especie de introducción a lo que después sería su novela, ahora yo creo que las personas cuando lo han leído han pensado que quizá era mejor que no se hubiera publicado en absoluto. No quiero que me pase lo mismo. Yo estoy en minoría, yo soy de los que le gustó leerlo, aunque creo que es una mala novela, pero me gustó hacer la comparación. ¿Hay más preguntas por aquí abajo? Sí, allí, Ricardo. Yo solo quería hacer una pregunta simple, pero después de todo lo que he dicho igual es más complicada. Cuando leí El Zoo de Papel me pareció un cuento mágico. ¿Cuál es su definición de la magia, teniendo en cuenta esta frontera de ciencia ficción y magia? I don't think there really is one. I think almost all fantasy stories can be retold as science fiction stories and vice versa. It's so much more about the ways that fans interpret the work rather than how it's written. I mean, a lot of Philip K. Dick's stories are classified as science fiction, but they really, I think, work a lot better if you reinterpret them as fantasy stories. Realmente no creo que exista tal frontera por la que usted me pregunta. Creo que más bien se basa en la interpretación de los fans, de los seguidores. Es, por ejemplo, lo que sucede con las historias de Philip K. Dick, que en realidad importa más qué es lo que nosotros entendemos que lo que él nos está diciendo. And I think there's a really great example of this actually in the third book in the Three Body Problem series called Death is End. In that, Liu Cixin writes these three very beautiful fairy tales. They are fantasy fairy tales, but in fact they're encoding scientific information. But if you ultimately read it through, they are in fact very philosophical and fantastic, even with the scientific ideas. So, I think there's really not a very rigid line. In fact, I don't like to have a rigid line. I think it's largely about how you want to interpret the work. No me gustan las líneas rojas. Por ejemplo, algo que sucede en el problema de los tres cuerpos es que el autor recurre en un momento a información científica, pero eso nos permite hacer un planteamiento, una visión muy filosófica. Por tanto, como digo, no me gusta señalar que es una cosa o que es otra, todo es interpretable. Vale, ha llegado a su fin, pero me parece que había una pregunta por ahí para no dejar a alguien con más sabor de boca. Si aún la tiene, la dejo hacer, pero va a ser la última. Nada, yo solamente quería saber, como todos los autores, escritores o directores de cine siempre dicen que sus obras, una vez que salen fuera, son del público. Y me gustaría preguntarle si alguno de sus lectores le ha descubierto algo sobre sus obras que usted ni siquiera se planteó o piensa que estuviera en esa historia cuando la hizo. Not a specific reader, but there is a critic who wrote something that I found particularly helpful about my own work. The quote from the critic was something like, before a reader can unpack text, the reader must pack the text with assumptions and knowledge. And that really helped me a lot because it made me realize that it is actually impossible ever to have a reader read the same thing that I thought I wrote. And that's okay because we really are such different people. The fact that we can communicate at all is a miracle. And so the fact that readers will never read exactly the thing that I had in mind when I wrote it is not something to be lamented. I celebrate the fact that readers read my work and get completely different meaning than I intended, and in fact derive pleasure or meaning from it that I had not intended at all. That's the best thing. Lo mejor de todo esto es
le voy a contestar a esa pregunta. En realidad no fue un lector, aunque sí que fue un crítico, y me hizo una observación que yo encontré muy útil. Voy a citar: antes de que el lector pueda abrir el texto, tiene que llenarlo con sus expectativas, con sus experiencias. Doy por hecho que un lector no va a interpretar lo que yo tenía en mente cuando lo estaba escribiendo. Seguro que no va a ver lo mismo que yo tenía en la cabeza. De hecho, incluso me parece que el podernos comunicar en sí mismo ya es un milagro. Y eso, lejos de parecerme algo malo, realmente es digno de celebrar. Es un auténtico placer saber que hay distintas visiones de lo que se está leyendo. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con vosotros y le doy las gracias a Ken por haber venido hasta aquí, pues, a explicarnos un poco su visión de su propia obra. Le doy las gracias también a Elías por acompañarme aquí presentando al autor, y las gracias a María José, pues, por traducirnos las palabras de Ken. Y gracias a vosotros por estar aquí. Recordad que mañana habrá otro